van a encontrar algo que los va a sorprender. Yo nomás les digo una cosa, el demonio anda en muchas partes. Y es un árbol que es utilizado por estas entidades para hacer rituales. Por aquí usted encontró la bruja. La bruja, exacto. 30 de abril es la noche de Walpurgis. Se estila tributar por medio de sacrificios de niños. Y aquí, justo aquí, Sí. como que danzaba, como que hacía un ritual danzando, bailando así, viendo hacia el árbol. No quiero dormir donde ocurrió la posesión, pero sí quiero estar cerca de donde ocurrió la posesión de Karime. Ve un ser demoníaco para ella y lo empieza a señalar y se empieza a espantar, empieza a gritar. Los maleficios, las maldiciones, los fetiches, los embrujos, quienes los hacen, quienes los obran y quienes los sufren. Bienvenido a Historias Embrujadas, un apartado donde vas a conocer lo más cruento de la maldad del hombre. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda transgredirse como ser humano, entregarse a fuerzas malignas y poder tener el poder, fíjense, de llegar a amenazar y hacer sufrir a todo un poblado? El día de hoy les voy a presentar la bruja Nahual de Peña de Lobos, un caso por demás investigado desde el año 2006 y a la fecha, es decir, uno de nuestros casos que todavía no podemos cerrar. ¿Por qué? Lo van a averiguar aquí. Corría hace muchísimos años, estamos hablando de poco más de 500 años, incluso antes de la conquista. La referencia histórica se cuenta que en evidencia cuando los españoles llegaron a la conquista de América, ya sabemos qué pasó con la historia, ¿no? La conquista cruenta y punitiva, la evangelización a modo de castigo, la colonización, la destrucción de algunas etnias o de casi todos los pueblos originarios. ¿Qué es lo que sucedió en el momento en que estos pueblos se sublevaron y dijeron no? Yo creo en mis ídolos y estos ídolos para mí es lo más importante. ¿Qué es lo que pasó cuando sustituyeron a Tonantzin? Tonantzin es la diosa de los aztecas, de los mexicas, y la sustituyeron por la Virgen de Guadalupe. ¿Qué pasó cuando empezaron a tropicalizar la creencia? Es decir, tu creencia es menos valuable que el catolicismo. Todo esto se cierne hace más de 500 años en una guerra en la cual prácticamente se inicia por la tradición, la costumbre y la defensa de estas creencias. Quiloxingo, Estado de México, un lugar por demás mágico. Es muy afamado por sus nahuales y sus brujas. Bueno, el pueblo de Quiloxingo es muy famoso por sus brujas y sobre todo por los nahuales. Han avistado, hay gente que ha vivido esa experiencia, pero pues básicamente donde se aparecen realmente es en la reserva. Hasta nuestras fechas, es decir, en esta época, 2020, el último vestigio, se han avistado estos nahuales. ¿Pero qué es un nahual? Un nahual es un chamán, un hombre de magia, un gran sabio del pueblo que puede tener en su poder el poder transmutarse en animal. O eso es lo que se cuenta o se dice. La mayor parte de las crónicas devienen de los antiguos sabios, es decir, la gente muy longeva en Quiloxingo, Estado de México. Ellos te hablan de borregos muy grandes, te hablan de burros muy grandes, de lobos, de coyotes, principalmente los animales endémicos del lugar. Cuando nosotros iniciamos la investigación fue a base de todas las crónicas
recabadas en aquel entonces del 2006, en el cual tuve el honor de conocer a don Manuel Silva. Don Manuel Silva es el que en este momento es el custodio, además de sus hermanos, de cuidar la Reserva Ecológica Peña de Lobos, que está enclavada en esta zona de Jiloxingo, Estado de México. Cuando yo te hablo de empezar a escudriñar el caso, es que don Manuel Silva me dice: Antonio, deberías de darte una vuelta a nuestra reserva, está siendo atormentada por nahuales. Ya el caso para nosotros era muy importante, ya de por sí saber que había un simbolismo muy tradicional y que en evidencia podría suscitarse en la actualidad. Le estoy hablando de 2006. Cuando fuimos la primera vez en ese lugar apartado de Jiloxingo, la reserva ecológica está enclavada en unas peñas, por eso se llama Peña de Lobos. Hay que hacer una distinción muy, muy importante. Este lugar no está en una zona boscosa común y corriente. Está enclavado en 3 bandas magnéticas. Dentro de los conceptos de fenómenos paranormales, las bandas magnéticas infieren en una situación de electromagnetismo, es decir, estas zonas como la zona del silencio, como incluso posiblemente el Triángulo de las Bermudas y otros lugares que tienen como este tipo de carga electromagnética, no quiere decir que sean iguales o similares, pero sí que tengan este tipo de situaciones naturales, extrañas, que rebasan el entendimiento de cualquier persona. Es decir, no en todos lados te encuentras esto. ¿Qué quiere decir con las bandas magnéticas? El electromagnetismo hace una especie de vórtice. El vórtice es como un portal, por así decirlo, que da hacia un punto en el cual no se sabe hacia qué lado sales o entras. Pero lo principal y lo más curioso del asunto es que entre Peña de Lobos, es decir, Peña de Lobos, la reserva ecológica, y las peñas, como es conocida, el Cerro de las Tres Flechas y el centro ceremonial Otomí, que está muy colindante a esta zona de la reserva, hace este vórtice magnético. Esto es muy propicio para eventos sobrenaturales. Hay de todo tipo de avistamientos. Incluso la gente de Peña de Lobos te dice y te cuenta que ven duendes, muchos elementales de la naturaleza, espíritus evidentemente, y muchas personas que lo ocupan y lo utilizan para hacer rituales de ofrenda. Es decir, aquella persona que sabe que hay un vórtice magnético, sabe que ese lugar es un lugar de poder. No vamos tan lejos. Cuando tú llegas a la Reserva Ecológica de Peña de Lobos, puedes observar unos árboles bien curiosos. Árboles que tienen formaciones de manos. Pero ojo, no son árboles que así los hicieron. En la naturaleza, en ese lugar, se forman como si fueran manos, como si fuera una mano hacia arriba. Dicen los pobladores y evidentemente la familia Silva que esos árboles son los árboles sagrados de las brujas. Es ahí cuando empieza, y de alguna forma a nosotros nos da un contexto más enfático para seguir investigando. Voy a ser bien honesto, cuando yo me entero del lugar, siento que es simplemente una crónica de descendencia, es decir, es una herencia de leyenda y se acabó. Pero entre más nos adentramos a Jiloxingo, nos encontramos con los primeros testimoniales. Una señora adulta mayor nos dice: el demonio anda en muchas partes. Literalmente así. Nosotros en la camioneta nos bajamos y, a ver, por favor, ¿por qué nos dice eso? Vienen a buscar las brujas, me doy cuenta. Me gusta cómo vienen ustedes en calidad de van a encontrar algo que los va a sorprender. Yo nomás les digo una cosa: el demonio anda en muchas partes. Y ya cuando tú llegas a un pueblo y de alguna forma te dicen eso, dices: ok, estamos en el lugar indicado. Justamente estamos en la Reserva Ecológica de Peña de Lobos, donde se avistó la bruja y donde pudimos captarla en video. Así retomamos varios testimoniales. Uno de ellos de 3 personajes muy peculiares. Personas adultas mayores. Recuerdo que uno de ellos nos dijo:
Yo desde niño, desde que mi padre nos inculcaba la leyenda de las brujas, sabíamos que aquí se hacen animales. Yo, ¿cómo? ¿Cómo es que un brujo, una persona, se hace un animal? Sí, se toman la fuerza y la dualidad del animal endémico de la zona y se transforman en el animal. Y dices, algo así como un hombre lobo. Pues no como un hombre lobo, tal vez en Europa lo conocen como eso, pero son al final del día nahuales. Son personas de conocimiento vasto de la magia y que pueden generar una transmutación en animal. Todos esos conceptos para mí en ese momento era una invasión de información. Es decir, ¿qué es lo que me está diciendo esta persona? ¿Por qué si yo vengo a buscar el caso de una posible bruja, me encuentro como que es normal y natural para ellos que estén cohabitando con brujas y nahuales? Otra persona más adelante del poblado nos dice, vayan a los barbechos. Los barbechos es una zona de Jiloxingo muy importante, en la cual también es encerrada por estos montes enormes, zona boscosa, donde dicen ellos se ven las brujas volar. Otros te decían, es que no vuelan, se balancean entre los árboles. Son estas bolas fétidas de trapo viejo. Otros te dicen, tengan cuidado, porque una bruja te escucha cada vez que tú me la mencionas o preguntas por ella. Y en otras versiones era, ¿de verdad se van a adentrar a buscar los nahuales? Todo era advertencia, todo era incredulidad. Ojo, no de lo que había, sino de lo que nosotros estuviéramos ahí y aguantáramos estar ahí. Al final del día todo se cernía en que teníamos una posible evidencia palpable, física, de algo que podríamos presumir significaba una crónica, pero era una crónica lúcida, vívida. Así llegamos a Peñalobos en ese 2006, casi 2007, pero fuimos una noche importante. Para nosotros la noche importante es 30 de abril. 30 de abril, ¿por qué? En distintas culturas, principalmente la mexicana, yo podría decirles América como tal, 30 de abril es la noche, más bien, es el Día del Niño. Pero para otras culturas y otras personas que se dedican a la brujería, el 30 de abril es la noche de Walpurgis. Es un sábado alemán que por descendencia y por linaje se estila tributar por medio de sacrificios de niños. No lo digo yo, lo dice la historia, lo sustenta las investigaciones, y hoy en Alemania se sigue celebrando el 30 de abril la noche de Walpurgis. Aquí en México y en gran parte del continente americano, el Día del Niño. Hay una razón del por qué la gente empieza a celebrar el Día del Niño. Es porque en Jiloxingo, en este caso, en esta zona en la que fuimos a investigar, había niños amaneciendo amoratados. Quiere decir con moretones en el rostro. Había niños que amanecían sin vida. Había niños que amanecían débiles y terminaban por morirse. ¿Qué quiere decir esto? En el contexto total y absolutamente de la experiencia de las personas, son las brujas. La bruja viene por los niños. La bruja se roba el alma de los niños. La bruja te chupa la energía por medio del alma. Todo esto era connotado por todos los pobladores. No había ningún poblador en aquel entonces, 2006, que no te dijera, las brujas les echan el sueño a las señoras, van a la cuna del niño y le sustraen la energía. Si bien le va, si mal le va, se lo roban y se lo llevan en tributo a ofrendar a su dios pagano. Diablo, Baphomet, demonio, como quieras verle, era una celebración, un sábado alemán, Walpurgis, en la noche que nosotros fuimos, representativa al contexto de Jiloxingo y la pérdida de infantes.
es algo bien importante. Agencia Mexicana de Investigación Paranormal siempre trata de fundamentar lo histórico para poder abarcar una investigación y usar todos los elementos que ésta conlleve. Pues teníamos ya más datos. Gilotzingo consciente y absolutamente sorprendido que hoy sí estuviéramos investigando las brujas y los nahuales. Cuando llegamos a Peña de Lobos, don Manuel Silva y Cristian Silva nos empiezan a contar qué es lo que se ve, qué es lo que se dice, aunado a los testimoniales que ya teníamos con antelación. Ivette Silva, la hija de don Manuel, me dice: prefiero no hablar tanto de la bruja, Antonio, porque aquí las voces del bosque son muy chismosas. Yo, a ver, ¿en qué sentido? No te entiendo. Sí, Antonio, aquí las brujas te escuchan, o si no te escuchan ellas, sus compinches, sus voces, sus espíritus, sus entidades les llegan a informar que están hablando de ellas y van a venir por ti. Esa advertencia se me quedó bien grabada. Yo, entre más me desafiaban, para mí era: tengo que encontrar a esta supuesta bruja. Ojo, yo pensando todavía en el concepto brujeril humano, es decir, una persona que hace rituales, una persona que se entrega a las costumbres brujeriles y que hace hechizos. Honestamente, en un primer plano estaba yo pensando en el Hocus Pocus, honestamente. Ustedes saben que dentro de mis conceptos del Hocus Pocus es aquella bruja o brujito o wannabe que no tiene conocimiento alguno de lo que está haciendo y simplemente está emulando, está parafraseando, en el hecho de algo que sí existe o existió, que simplemente se está adoptando en eso. Yo en ese momento no estaba consciente de lo que estábamos por vivir. Nuestro compañero, señor Antonio, nos comentó que usted vio la bruja. Sí, fue una noche hace aproximadamente un mes. Vinieron una familia a pedirme un paseo por el campo en la noche. Bajamos caminando hacia el valle, el arroyo, un río, hasta un puente. Entonces vemos ahí, queríamos pasar al otro lado, el puente bloqueado por una persona, parecía una persona así encogida, tapada toda, negra. Le decíamos: con permiso, no contestaba, se sacudía. Entonces tomó una vara y le pegó así suavecito. Y con permiso, vamos a pasar. Entonces suelta una carcajada de anciana, mujer vieja. Sale, se incendia totalmente como una fogata, un fuego. Y sale, brinca hacia el árbol, un árbol cercano, y se queda ardiendo en el árbol. Después, ¿qué pasó? Vámonos adentro, porque es la bruja. Y vienen niños pequeños, se los lleva, los mata. Entonces estamos metiendo todas las cosas de la comida que estábamos preparando afuera. Y entonces vemos que viene una figura negra, rápido, volando, así, a ras de suelo. Entra a la cabaña y se pega en la pared y empieza a caminar así, o sea, pegándose en la pared, así como una araña. Salimos corriendo. Grita este ser y sale y se va. Y entonces la vemos ya lejos otra vez como fuego y dando saltos largos, muy grandes, y se va, se pierde. Una de esas noches, llegando a Peña de Lobos, recuerdo que don Manuel Silva me dijo: ¿te quieres hospedar en la cabaña de la posesión? ¿Sí? Queremos saber más acerca de lo que sucedió aquí, don Manuel. Teníamos ciertos datos referentes. Don Manuel me dice: ¿seguro? Le digo: por supuesto, don Manuel. Quiero investigar a fondo, quiero saber. No quiero dormir donde ocurrió la posesión, pero sí quiero estar cerca de donde ocurrió la posesión de Karime. ¿Quién es Karime?
Karime, dentro de la historia de Peña de Lobos, es una chica que fue con sus amigos en calidad de campismo. Se hospedaron en Peña de Lobos y llegaron con otros amigos, no directamente de Karime, sino otros amigos invitados por otros que en su función eran como estas personas con influencias mágicas y un poco el simbolismo de los chicos darks, ¿no? De esta corriente, esta tribu urbana de todo lo oscuro, de sentirse y estar como en congenialidad con cosas darks, así se es denominado. Dice y cuenta Cristian Silva, que es el que nos narra qué es lo que sucedió con la posesión de Karime, es que Karime estaba ya después de un rato de fiesta. Debo decir, la reserva hay un servicio de campismo, hay un servicio de hospedaje, y estaban ellos como disfrutando en su esparcimiento. Se fueron a dormir. Antes, estas personas que son denominadas darquetas empezaron a sacar cartulinas, empezaron a pintar sellos, empezaron a hacer como una especie de ritual y sacaron un tablero Ouija. Y dice don Manuel Silva que estas personas estaban como incluso alejadas o ajenas a la estadía de los otros visitantes, en el caso del novio de Karime y sus amigos. Esas personas querían invocar y evocar al Nahual de Quiloxingo. Empezaron a decir: nosotros sabemos que hay nahuales aquí, queremos invocarlo, queremos saber por qué o cómo es que tiene esa proeza de transformarse en animal. Y ellos hicieron ciertos rituales extraños que no nos saben describir específicamente Cristian Silva, y nos dicen que empiezan a tratar de jugar con el tablero Ouija. No se mueve la planchette. Ellos, enojados, descartan eso, siguen tratando de evocar al Nahual de Quiloxingo. También en una forma como muy frenética de buscar un contacto. No lo tienen, desechan las cartulinas, se van a dormir. Y en el momento, Karime siente una oleada de escalofrío. Ojo, quiero que dimensionen las dos escenas. La escena de los darquetos haciendo rituales de evocación, terminan no contactando según ellos, terminan yéndose a dormir. Karime con su novio en esta habitación de esa cabaña, que es una cabaña para 16 personas. Karime se queda en la parte de abajo y Karime empieza a sentir una oleada de escalofríos. En ese momento Karime voltea hacia la ventana y ve un ser que lo que describe Cristian Silva es un humano con rasgos animalescos. Es decir, Karime ve un ser demoníaco para ella y lo empieza a señalar y se empieza a espantar, empieza a gritar descontrolada, empieza a buscar una especie de ayúdame, quiero salirme de aquí. El novio trata de contenerla y en ese momento Karime tiene una fuerza sobrehumana. Desprende una proyección hacia el novio, lo quita y Karime se empieza a azotar en la cama. Debo decir esto por viva voz de Cristian Silva. Se pegaba muy feo. Empiezan todos a despertarse. Karime, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede con Karime? ¿Qué le estás haciendo? Todo mundo se arremolina en la parte de abajo donde estaban dormidos Karime y su novio. Karime, descontrolada, decía: quítemelo, no quiero que esté conmigo, quítemelo, sáqueme de aquí, quítemelo. Toda esta conmoción llega a oídos de Cristian Silva y don Manuel Silva. Estaban ellos en la cabaña principal. Fueron por ellos y les dijeron: oigan, ayúdenos. En el momento que llega Cristian con su padre a ver esta imagen que dice Karime azotándose terriblemente, decían: quítenme de aquí, quítenmelo de aquí, no lo quiero, por favor, sáquenme de aquí. Dicen ellos: vamos a ir por el rosario bendito. Ellos tienen una tradición chamánica, vienen de descendencia chamán y están enclavados ahí en Peña de Lobos desde tiempos inmemoriales. Por eso retomé primero los inicios de la historia, del por qué la evangelización tiene que ver en un contexto punitivo. Ya les va. Cuando ellos van en búsqueda del rosario bendito y el libro de oraciones de la abuela para ellos es una señora sabia que es del linaje de ellos, chamán.
Ellos tienen la costumbre de la oratoria para alejar los malos espíritus, para no tener contacto con estos malos espíritus. Y en ese momento Karime estaba siendo atormentada por lo que se cree es el nahual de Quiloxingo, y es así que se confirma por este hecho. Llega Cristian y empiezan a orar. Karime llega un momento a desfigurarse el rostro. Según los testigos, Karime se veía muy diferente, ya no era Karime, ya era el rostro de algo más. Y entre la voz de Karime y una voz gutural extraña, rara que salía de Karime, decía: yo soy el nahual de Quiloxingo. Me evocaron y vengo por esta mujer, es mía, me pertenece. Yo me la voy a llevar de aquí. Quien me evocó, lo lamento. Esa voz de esa posesión de Karime hace que todos se hagan para atrás, y es en ese momento que Cristian y don Manuel Silva empiezan a cantar en latín, a recitar en latín una letanía de protección. Afortunadamente surte efecto en Karime. Karime cae por tierra, y antes de caer por tierra, Karime evoca lo siguiente: yo maldigo este lugar, maldigo esta población y los maldigo a ustedes. Voy a regresar con 7 aliados más poderosos y los voy a destruir. Esto que sucedió hace muchos años, en los 90s. Nosotros fuimos en el 2006. Esa narrativa que nos la da Cristian y don Manuel Silva es lo que les marcó, no solamente en ese momento, ojo. La historia de la familia Silva en la reserva de Peñalobos data de muchísimo tiempo atrás. Desde que llegaron a esa reserva. Decía don Manuel Silva, a mi abuela le dijeron, a mi madre más bien, le dijeron: no vas a aguantar aquí. Las entidades del bosque te van a correr. Es que ustedes son católicos. Ustedes son de esa religión que nos intentaron destruir. Ustedes no van a resistir aquí en este poblado, en esta reserva. Las entidades del bosque los van a correr. La mamá de don Manuel Silva resistió, aguantó. En su cultura y en su linaje chamánico evidentemente hubo una lucha exacerbada, y es de esos chamanes que tienen algo muy curioso que usualmente se da en distintas culturas últimamente ya evangelizadas, que es la aceptación del propio chamán en el sentido de estar con la combinación sincrética entre la creencia católica apostólica romana y sus tradiciones originarias. Es decir, ya el sincretismo entre la tradición chamánica y la creencia a esas deidades católicas. Bueno, esto es importante para que entiendan un poco más el concepto y el trasfondo de la bruja nahual de Peñalobos. Cuando ocurre esto y cuando me cuentan todo esto, digo, ok, estoy ante un caso posible de posesión combinado con un caso posible de una bruja, porque yo decía que era una bruja, combinado con un nahual o varios nahuales. ¿Por qué aquí? Cuando Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y su servidor Antonio Zamudio empieza a indagar a nivel histórico, nos vamos a la data histórica del pueblo, nos vamos hacia todo lo que es el fundamento histórico arqueológico, y encontramos vestigios que en las peñas son conocidas por sus apariciones de estatuillas que representan el concepto de los sí que me acuerdo, tiene su nombre, ahorita me acuerdo de eso. Son estatuillas que tienen formaciones muy extrañas entre animales humanoides, es decir, puedes ver una estatuilla de cabeza de burro, una estatuilla de cabeza de lobo, de chacal, con extremidades humanas, 2 extremidades superiores e inferiores. Y en ese sentido, lo que te da alusión es a que no solamente
el poblado de Jiloxingo, sino toda la región, toda la reserva, saben de la existencia de nahuales. Todos van en pro y en tributo, más bien es como una tradición tributaria hacia la creencia de Tlaloc. Los tlaloques, ya me acordé. Los tlaloques son como estas entidades que son propicias de Tlaloc, es decir, como sus duendes, por así decirlo, como sus formas elementales de Tlaloc, y se encontraban estos tlaloques. Los tlaloques tenían estas formas. Se dice que esto del chamanismo no es de hoy. Se dice que son chamanes y nahuales. Es decir, aquellos personajes representativos de las etnias, de los pueblos originarios, en el caso del Estado de México, que tienen la virtud por enseñanza y linaje de convertirse en un chamán o convertirse en un diablero nahual. Ahí les va. Cuando empiezo a escarbar la historia, me encuentro con esta conmoción de multifacética entre la concepción chamánica y la concepción de los nahuales. Pero ¿por qué el diablero? El diablero para mí, para mi punto de vista, existe o coexiste cuando llegan los españoles, no antes. Antes tendrían que ser los tlaloques combinados con el concepto de Tlaloc. No un diablo, porque eso ya es parte de la influencia española. Efectivamente, cuando yo llego a tomar cartas en la historia arqueológica, me doy cuenta que esa zona es muy representativa a sus chamanes. Y los chamanes tenían la virtud de hacer una transmutación en animal endémico de la zona o en vincular con un animal. Algo que a mí me desafió en todos los sentidos es encontrar más elementos de a poco y de a mucho con el contexto de los chamanes y las brujas y los nahuales. O sea, es decir, no era como, híjole, tengo que buscar en una agua en un pajar. No. Esa zona es muy afamada por eso. Y en todos lados. Y a donde voltees, te encuentras información de ello. Dentro de estos caminares me encuentro con ciertas etnias ya en el 2006 que me empiezan a confirmar. Ah, sí. Le contamos. Un diablero es aquella persona que se entrega a la adoración de dioses paganos o dioses que están guiados en el catolicismo. Es decir, no solamente la persona que adora y cree en el Dios clásico de la religión católica, sino es en aquella persona que adora al demonio de la religión católica. Yo decía, ok, demonios ¿como cuáles? Sí, Lucifer, Baphomet, Astaroth, Belial, Agarés. Me empezaron a mencionar demonios que están dentro de las llaves de Salomón, las clavículas de Salomón, que ya vendrán siendo estos demonios judio-cristianos, ¿no? Entonces yo decía, ok, ¿por qué estamos hablando, si estamos hablando de una tradicional forma de creencia, por qué estamos hablando de judio-cristiano? Es decir, si estamos hablando de lo prehispánico, antes de la conquista, pues debería haber sido los originarios. Es que cuando llegaron los españoles y empezaron a influenciar con sus religiones, hubo una guerra exacerbada entre chamanes y nahuales. Y ok, ahora entiendo el centro ceremonial otomí. Sí, en contexto. Algunos nahuales le voltearon la espalda a sus tradiciones y se transformaron en diableros. Y los diableros son aquellos brujos o brujas que adoran a esos diablos y demonios que son conocidos en la religión católica. No solo fueron traicionados por la cuestión del sincretismo o el dogma más bien tradicional, fueron traicionados por adorar no solamente al Dios blanco, sino a sus demonios también. Es decir, empiezo a encontrar más elementos y me dicen, señor Zamudio, está en zona de guerra. Debe tener cuidado porque se puede encontrar un diablero o se puede encontrar un chamán. Y el chamán que lo identifique como católico lo va a querer correr de aquí.
cosa que le sucedió a la familia Silva. Entonces tenía varios elementos, pero no tenía nada, tenía simplemente una narrativa, una crónica. Dije, ok, tengo que grabar. Y esa noche era 29 de abril para caer la noche 30 de abril. Dije, si es bruja y si hace sus rituales en estas noches, tenemos que encontrar algo. Y no me estaba equivocando. Pues colocamos cámaras, circuito cerrado. Usualmente yo lo hago principalmente para tener ojos clínicos o ojos electrónicos. E hice una investigación en toda la zona. Es decir, me aventé a hacer sondeos, me aventé a explorar y me aventé a hacer más levantamiento de testimoniales. Cuando nos cae la noche, lo que trato de hacer a nivel ocultismo es buscar una comunicación con la entidad espiritual con la cual está vinculada con Peña de Lobos, es decir, con la historia que me habían narrado de Karime. No buscaba el Nahual de Jiloxingo, buscaba una entidad espiritual normal que me pudiera revelar cosas. Ustedes saben que nuestra forma o sistema de contacto con el más allá es por medio de sesión Ouija o sesión espiritista. Lo hicimos con Dante Alfau, uno de nuestros investigadores más reacios y más estoicos. Pudimos contactar con una energía, una entidad espiritual bufona, como es determinada, que es una entidad que simple y sencillamente está haciendo mofa de lo que estamos haciendo y no encontramos nada. Sin embargo, durante ese proceso de la sesión, nuestras cámaras detectaron movimiento. Y cuando empezamos a averiguar el movimiento, vimos esta imagen que vas a ver en tus pantallas. En este momento quiero llevarlos a donde encontramos esta bruja y donde pudimos grabarla. Acompáñenme. El árbol que les voy a mostrar ahorita es un árbol que tiene muchos años y es un árbol que es utilizado por estas entidades para hacer rituales. Por aquí usted encontró la bruja. La bruja, exacto. En cámara. Justo aquí. Pasó de ese árbol, salió, caminó y aquí, justo aquí, como que danzaba, como que hacía un ritual danzando, bailando así, viendo hacia el árbol. Nuestras cámaras estaban ahí, viendo hacia ella. Ella no vio las cámaras, estaba viendo el árbol. La aparición de la bruja Nahual por primera vez ante nuestros ojos, más bien ante nuestros ojos clínicos, para mí una persona en ese momento haciendo un ritual. Cosa muy distintiva es que habíamos estado esa noche 30 de abril, 12 y media de la noche aproximadamente, un poquito más, donde detectaron nuestras cámaras. Puedes observar con detenimiento cómo pasa de un extremo a otro. Simplemente es un ser muy grande, muy grande. La perspectiva de nuestra cámara estaba aproximadamente a 8 metros de donde estábamos grabando. Es decir, el equipo electrónico estaba apuntando hacia 8 metros de distancia. Y podemos captar esta escena. Lo más curioso de la imagen, y quiero que tengas detenimiento en observarla, es que al momento de que mi cámara trata de hacer una especie de zoom, porque ojo, las cámaras Night o Super Night Shot en aquel entonces eran mini DV, cosa muy importante, no es la tecnología de hoy, ojo, 2006 teníamos cámaras Handycam de mini DV de cassette. El zoom era más deficiente, la calidad también de encuadre deficiente, pero teníamos LEDs de infrarrojos y eso nos ayudaba mucho. Por eso ves que el encuadre empieza a tratar de buscar el zoom in y zoom out para que podamos no perder la imagen. Lo más interesante del asunto es ver que este ser voltea hacia nosotros. Pero vean los ojos. Pareciera que tuviera incluso el rostro desfigurado. El rostro pareciera que tuviera incluso protuberancias en la frente. Eso es algo que me sigue dando curiosidad y me sigue desafiando. No me la creo que haya sido un diablo, un demonio manifestándose en una bruja, ¿no?
Lo que sí es que decía, ok, ¿qué es eso? ¿Es una sombra? ¿Es una persona? ¿Qué hace a esas horas de la noche en esa zona de Hiloxingo? No me quedé con las ganas y le dije a uno de mis investigadores, vamos con ella. Y me dice, ¿pero qué vas a decirle? No, pues voy a preguntarle qué hace ahí. O sea, si está detectada y si tiene ojos brillosos, es una persona, tiene una indumentaria, me queda claro que puede tener un razonamiento. Y lo que hicimos fue tratar de cercarla. Teníamos una imagen, sabíamos el perímetro, fuimos en búsqueda y lo que hicimos fue hacer un cerco entre mi investigador y su servidor. Correr hacia en medio de ella, donde estaba grabada, donde sabíamos de antemano que era monte y que la única forma de poder esconderse por ahí posiblemente era por los laterales, pero una caída no tan light, o sea, una caída prominente de más de 6-8 metros. Es decir, por mucho que alguien tuviese la facilidad o la agilidad de bajar de ese monte, se pudo haber accidentado muy fácilmente, y más trayendo estos atuendos. Nosotros íbamos corriendo, yo iba corriendo con la idea, yo iba corriendo con el entusiasmo de decir, por fin voy a atestiguar una supuesta bruja, voy a preguntarle por qué es la guerra, voy a preguntarle, oiga, usted es nahual, o sea, véanse pues la naturaleza de la propia psiquis, ¿no? Mi psiquis era, le voy a preguntar todo, pensando que era una persona. Cuando la acercamos, nos acercamos de lleno hacia donde estaba, la perdimos de vista. En la cámara se ve cómo se pierde. Para nosotros era, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Por radio. Miguel, ubícala. No, ya no lo ubico. No sé dónde está. No sé qué pasó. Está grabada, está grabada. Lo que hice fue acordonar la zona. Siempre que detectamos un movimiento, la detección de una imagen, un video, siempre acordonamos, y siempre con luz de día. Evidentemente, si no tenemos el tiempo, colocamos lámparas, pero en ese momento acordoné, teníamos un campamento muy cerca y dije, vamos a regresar, vamos a revisar todo. Una persona estaba aquí, estaba haciendo rituales y a mí no me quitan esa idea. Es una persona haciendo un ritual. Yo no creo en estas concepciones de brujas o esas brujas que vuelan con la escoba. Yo creo que es una persona que está haciendo rituales y posiblemente tiene un interés más allá de lo brujeril, un interés económico en la familia de Peñalobos. Para nosotros era eso. Al otro día en el scouting encontramos pelo, ropa desgarrada, pelo con sangre, casi como con cuero cabelludo, velas negras, un montón de utensilios de ritual. Es decir, sí confirmamos que había una persona haciendo un ritual, pero lo que más nos sorprendió y lo que encontramos fue el bastón ritual. Estamos en 30 de octubre, está lluvioso, se están escuchando ruidos extraños y a las 12 de la noche de hoy es 31 de octubre. Aquí justamente encontré el bastón. Oh, ¿dónde está? En este sitio y muy cerca de aquí también cabello con sangre del sacrificado. No lo traigo en este momento porque las fibras ya se están deshaciendo de ese cabello. El bastón ritual es como un imán para estas criaturas o estos seres. Le perteneció este bastón y nosotros lo tenemos en nuestro poder. Yo le llamo el mazo ritual. Esto. Cuando yo lo veo debajo de uno de los árboles sagrados, es algo bien importante. Yo no me doy cuenta de que es uno de los árboles sagrados. Yo simplemente estoy en la noche con un investigador con una lámpara sorda. Ojo, no traíamos dispositivos celulares de cámara. 2006. Esta barba nos dio aquí, señores. Nosotros fuimos con cámara en mano, handycams, con deficiente visión nocturna. Entonces traíamos lámparas de mano y handycam. Cuando llegué yo no me di cuenta, no me percaté que estaba por debajo en la base este bastón ritual. Yo le llamo bastón ritual.
en sí es el mazo ritual. Y ahorita les voy a explicar por qué. Debajo de este árbol que tenía la forma de una mano así. Vean ustedes la forma. No es una rama común y corriente. Evidentemente yo la agarro, la analizamos. Cuando la ve don Manuel Silva dice: Zamudio, no quiero esa cosa en mi propiedad. No la metas. Don Manuel quería preguntarle, ok, ya me contestó. Tenía un olor muy fétido, curiosamente. Ya la limpiamos, don Manuel Silva me hizo el favor de prepararme incluso una especie de brebaje, algo chamánico, evidentemente, hizo un preparativo de un agua que olía a plantas, a hierbas, y me dijo: lávala primero. Y hasta me dijo: ya la agarraste. Le digo: pues, don Manuel, es que está increíble. O sea, yo de verdad, para mí era wow. Tengo la representación de algo. Yo tengo en video eso, que es lo que vieron en sus pantallas. Y le añades esto, tenemos la investigación casi completa. El entusiasmo para mí era la emoción de encontrar esto. No sabía exactamente para qué era la función todavía en ese entonces. Entonces digo: don Manuel, ya veo las grecas, está grecado, tiene símbolos, tiene esto. ¿Usted sabe de esto? Y dice: yo no lo voy a tocar, pero aquí están las 3 etapas del Nahual, Zamudio. Efectivamente. Hombre, bestia, bestia bípeda y bestia en 4 patas. En otro simbolismo, estos son simbolismos ya que le corresponden a la connotación tal vez ideática de esa persona, pero lo que sí reconocimos fueron estos 3. Este es un símbolo cabalístico que representa a la luna. Este es una asignatura de un duque negro que otorga poderes, y este es un demonio familiar. Del demonio familiar que les estoy mencionando viene bajo el contexto de la adoración demoníaca de ese demonio, valga la redundancia, católico cristiano. Pero lo más impresionante, y si se dan cuenta, ahorita vamos a poner un close-up aquí, es esta forma, la forma no tan caprichosa de este rostro. Yo cuando lo vi, cuando lo tuve en mis manos, dije: este no es una rama normal. Esto no está ni siquiera esculpido, ya está determinado por algunos expertos, ya lo revisaron, me dijeron: este es como parecido, la madera es como tipo mangle, no es mangle como per se, sino es tan duro como el mangle. Esto lo desgajaron, Antonio, y por eso se ve así. Cuando yo les hablo, en un primer momento era un bastón ritual. Para mí simbolizaba un bastón ritual. Esta forma, el mango, simbolizaba dentro de los rituales de las brujas de aquellos entonces, del martillo de las brujas, es utilizar esta formación como el falo. Usualmente es muy escabroso el tema, pero espero que me entiendan. Es la representación del macho cabrío de Baphomet en un utensilio ritual como este. También lo hacían con escobas, y eran ungüentos preparados especiales donde entraban en un éxtasis exacerbado las brujas en aquelarre y representaban el hacer el amor con el diablo, porque eran las esposas del diablo. Entonces imagínense, yo lo puedo tener en mis manos y les digo, me sigue sorprendiendo, pero había un vacío. ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Me queda claro que tal vez posiblemente se correlaciona con el árbol. Yo todavía estaba dudoso y decía: ¿por qué la forma? ¿Por qué el macho cabrío? Si se dan cuenta, sí se ve como un macho cabrío. Las ramas estas, curiosamente, pues al natural, porque son naturales, están como formadas de esta manera. Cuando tú ves los árboles sagrados, vean esta formación. 1, 2, 3, 4, 5. Una mano.
y vean el árbol sagrado y parece otra mano. Todo tiene un contexto mágico. Para mi persona estoy ante el caso más importante de brujas y nahuales. Decía, ok, aquí aparece lo del nahual, aquí aparece esto, pero ¿qué más? Me falta más. Porque hay una guerra. ¿A qué se refiere una guerra? Empiezo a indagar un poco más y me dicen, es que aquí el chamán reniega de la religión católica. Hay una parte de un chamán que reniega adherirse a las costumbres religiosas. Y todo aquel que crea en la religión católica es su enemigo. Y hay el otro adversario que curiosamente soporta y hasta cierto punto protege las creencias católicas demoníacas. Y es connotado y es conocido como el diablero. Por eso el diablero. El diablero le otorga esta comunión. Cuando empiezo a indagar más sobre los simbolismos, evidentemente sale el duque negro. Es como su deidad más fuerte de esta persona que vimos en el video. El demonio familiar y quien le otorga poderes de transmutación en animal. Hasta eso teníamos. Años después, yo sigo yendo cada año, cada 30 de abril. No dejo de ir a Peña de Lobos. El caso no está cerrado, el caso todavía está abierto. Cada vez que voy me encuentro con avistamientos diversos. Tanto paseantes como visitantes, como los propios dueños de Peña de Lobos me dicen, Zamudio, hace 2 semanas vieron 2 nahuales en aquella peña. Otra noticia bien curiosa es, Zamudio, nos dijeron los pobladores que van a ir en búsqueda del hombre gárgola. Yo, ¿qué es eso, Manuel Silva? Es que ya están viendo un ser alado. Es decir, Peña de Lobos. Es decir, Peña de Lobos tiene todo el contexto mágico brujeril en todos los sentidos. Años después, les hablo de casi 2007, no, un año después, encuentro una exposición que incluso creo, no sé si sea la misma, no creo, porque no estaba Giancarlo. Encuentro una exposición en la Ciudad de México, principalmente en un foro de la delegación Venustiano Carranza, de brujería. Evidentemente yo estaba enrolado en el tema de investigación y vi esa exposición y dije, tengo que asistir. Asisto y me llevo el bastón ritual. Y digo, necesito conocer más cosas. Me encuentro un coleccionista llamado Giancarlo, un italiano que viajó por el mundo y recabó un sinfín de objetos brujeriles, entre ellos una gran gama de mazos rituales. Y recuerdo que yo estaba en un programa de televisión y en evidencia les había dicho a los de la delegación, oye, quiero hacer un reportaje, ¿me das permiso de meterme más allá de ser un espectador? Y sí, me dieron la oportunidad. Cuando yo hablé con Giancarlo, le mostré esto y me dice, ¿me lo vendes? No, no te lo vendo. No te lo puedo vender. ¿Sabes lo que quiere decir? Le digo, no, por eso vengo a verte. Veo que eres un coleccionista y tienes un montón de piezas relacionadas a la brujería. Quiero que me digas, ¿qué encuentras en esto? Dice, evidentemente es un mazo ritual. ¿Mazo? Sí. De consagración de incomunión con el diablo. Yo, a ver, ¿cómo? Sí, este mazo, Antonio, aquí está, mira. Aquí está la greca ritualista, aquí está el duque negro, aquí está el demonio familiar, concordancia de hechos. Esto fue lo que lo volvió loco. No me digas que es de Nahual. Pues no sé si sea de Nahual, pero tenemos grabada a una persona haciendo rituales en la noche de Valpurgis. Exacerbado me dice, véndemelo por favor. Le digo, no puedo vendértelo. Dice, aquí está el tótem animal, el coyote. Le digo, ¿y por qué mazo? Noche de Valpurgis, Antonio. Usualmente usan niños. Ponen a un niño en el árbol sagrado y el bastón utilizan, como tú dices, un bastón, un mazo.
no puedo ser tan explícito, simplemente entiendan a lo que me refiero. Ponen la ofrenda, ponen la extremidad superior y las brujas ¡tac!, rompen. Me decía él, al momento de resquebrajar la cabeza, quitan la parte de la mitad. Dice, ese es un acto de ritual sumamente preciso y estos mazos están elaborados para eso. La función es que rompen el cráneo, separan el cráneo a la mitad y la mitad que queda a un lado la pegan en el bastón. Dice, no es gratuito que le falte la otra mitad del rostro. En evidencia, Antonio es un macho cabrío. Baphomet. Cuando rompen el cráneo del niño, ponen la otra mitad del niño y esto entra en comunión con el dios pagano. Y yo, ¿qué es lo que pasa con esa comunión? Cobra vida el bastón. Imagínate lo que tienes en tus manos. Y es donde nos damos cuenta que este es un mazo ritual de sacrificio. Pues por ende y por más razón dije, no lo vendo, ¿cómo crees? Lo invité a una investigación a hacer en Peña de Lobos, no concordamos de tiempos y me dijo, tengo que ir con ustedes a Peña de Lobos. Le digo, cuando gustes. ¿Y si lo llevas? Lo he llevado 3 o 4 veces. ¿Qué pasa? Bastante. Yo lo que les diría en esta historia embrujada, que es mi historia, de verdad se sorprenderían de la capacidad maléfica de una persona para adquirir poderes sobrenaturales, que puede llegar a transgredirse como ser humano y perder la noción del humanismo como tal y ver una ofrenda viva dándole en tributo a un demonio. Muchas gracias y espero que les haya gustado. No se pierdan el próximo capítulo de Historias Embrujadas. Posiblemente aprenderán algo. Hasta luego.